Llegó a mis manos y de verdad que lo he disfrutado mucho, el libro de reciente aparición en Editorial Grijalbo, El presidente, las filias y fobias que definirán el futuro del país. Se trata, pues yo creo que del libro más profundo que yo haya leído hasta ahora sobre la trayectoria política, el pensamiento y la obra en lo que va de este sexenio, que por cierto se cumple hoy 35% del periodo presidencial del presidente Andrés Manuel López Obrador. Lo escriben Leonardo Curcio, estimado colega con quien me ha tocado pues compartir varias coberturas y participar en distintas tertulias, y Aníbal Gutiérrez, académico de la Universidad Nacional Autónoma de México. Me acompañan ambos en el programa esta mañana. Querido Leonardo, ¿cómo estás? Pascal, me siento feliz de estar en tu programa y valoro muchísimo tus palabras iniciales. Gracias, muy amable. Aníbal, muy buenos días, gracias por acompañarnos. No, el agradecido soy yo, al igual que Leonardo, agradecemos mucho la oportunidad de estar contigo aquí en tu espacio. Bueno, comenzaría por preguntarles, Leonardo, si eres tan amable. Pues López Obrador es un hombre, podríamos decir, sumamente revisado, sobre el que se ha escrito muchísimo, al que se le puede escuchar todos los días, cuyas declaraciones podemos leer en las redes sociales, en los periódicos. Sus declaraciones son difundidas diariamente y repetidas muchas veces. ¿Descubrieron ustedes algo nuevo de López Obrador o más bien se propusieron una sistematización de la información conocida? Yo creo que vimos algo nuevo porque al presidente, como tú lo has dicho, lo tenemos muy cerca y estamos muy acostumbrados a verlo con el microscopio y con el telescopio, pero no lo habíamos visto, mi querido Aníbal, con el macroscopio. Es decir, tratamos de abrir la lente y verlo efectivamente lo que es, como tú bien lo su trayectoria personal, su trayectoria intelectual y por supuesto verlo en lo que ha sido su actuación como gobernante. Recordar, buena parte de tu auditorio seguramente lo tiene presente, pero muchos otros han olvidado lo que fue como jefe de gobierno. Por tanto, sí cambiamos la lente y vimos algo diferente. Pascal. Bueno, creo que este ejercicio, y además, después de lo que dices, Leonardo, coincido. Creo que la virtud de este ejercicio ha sido tomar distancia porque de repente con López Obrador vemos los árboles, pero no vemos el bosque, y me parece que el libro tiene exactamente esa virtud, Aníbal. Sí, gracias. La idea precisamente era no nada más, digo, estar al pendiente y hacer el seguimiento que estuvimos haciendo durante un buen tiempo de las decisiones, sino tratar de entender de dónde venían esas decisiones, por qué el presidente tiene esa forma para poder administrar y hacer un ejercicio de gobierno. O sea, por eso señalamos e iniciamos con sus orígenes y de dónde se nutrió intelectualmente, para luego tratar de presentar en este esquema macro, como dice Leonardo, las consecuencias de las decisiones que está tomando, ¿no? Y de ahí precisamente es ver de dónde viene y si estamos en esta situación, a dónde va, cuál va a ser la inercia que puede seguir esta administración. Vemos en el libro a un político que parte de la acción en lo local y se nutre mucho en la historia. Te preguntaría, Leonardo, y sé que pues, el tiempo luego es muy cruel en esto, pero ¿cuál sería tu definición de López Obrador? ¿Qué es lo que lo anima, qué es lo que lo impulsa y hacia dónde va? Yo creo que el tiempo es cruel porque no nos cambia demasiado, mi querido Pascal. Yo digo que efectivamente el presidente no deja de ser un político tabasqueño, tanto en lo que es su percepción del mundo como la forma en que se relaciona con todos los actores políticos. En muchas ocasiones dice, no me lo tomen a mal, pero yo tengo este carácter porque en el trópico somos así, y es verdad. Yo creo que el presidente es un hombre que ha abierto ya todas sus cartas. No creo que tenga digamos, algún elemento escondido de sorpresa para final de su sexenio. Es un hombre que ya no lee muchas cosas, tiende a escuchar a menos personas. Todos los días lo oímos en sus conferencias mañaneras con referencias muy circulares, con elementos ya muy oídos. Por tanto, creo que el presidente, dentro de lo que es su previsibilidad, tiene claras dos cosas. Una, que la historia no le va a perdonar un sexenio fallido, que un sexenio con devaluación para él es
punto menos que una historia que quiere evitar y sabe de errores, como por ejemplo no intentar reelegirse, que han cometido sus predecesores. Por tanto, es un hombre obsesionado, Pascal, con dejar un sexenio a la altura del arte. La impresión que tenemos Aníbal es que no va a ser un sexenio inercial en términos generales de la historia de este país. Sí, a ver, ustedes plantean, Aníbal, tres escenarios de final de sexenio. Dicen que uno puede ser la inercia, lo que hemos venido viendo de anteriores presidentes, que son básicamente administradores, no se proponen ninguna gran transformación, van llevando al país en una inercia. El segundo es una inercia descendente en el que las cosas se complican, el crecimiento económico, etcétera, y la final, pues ven a un presidente que pues se atora en el manejo económico y termina en una crisis sexenal. Él, si lo escuchamos a él, creo que pensará que su sexenio va a terminar en una gran transformación, la cuarta transformación. ¿Cuál de estos escenarios, los tres que ustedes plantean, el que podemos adivinar que él quiere o anticipa, cuál de estos escenarios parece el más posible, Aníbal? Mira, en el seguimiento que hicimos y tomando en consideración, digamos, el primer bimestre de este año, veíamos que precisamente íbamos en esa inercia descendente en donde a final de cuentas grandes cambios estructurales no iba a haber. Lo que hoy hay es una idea de que cambiando en cierto sentido leyes o reglas de algunas instituciones ya estaba todo hecho y vemos que no es así. Sin embargo, se atraviesa la pandemia siendo este un momento crítico en el mundo, con un presidente con esa capacidad y esa popularidad para poder dirigir cosas, pues no aprovecha la oportunidad para precisamente hacer un gran cambio de concertación política y poderle dar vuelta a muchas cosas que son problemas estructurales de la economía. En ese sentido vemos que más que seguir en esa inercia descendente, creo que podemos ir a peor si vemos que, por ejemplo, en términos económicos se sigue sosteniendo que podemos salir, que va a haber esa famosa recuperación. Vamos a esperar a ver qué pasa con las elecciones del año que entra para ver si efectivamente logra hacer algo que no le interesa por el momento revertir, que es que hoy, a final de cuentas, la austeridad que ha pregonado como un valor se puede convertir en un gran pecado en términos de que no hay recursos suficientes para atender las necesidades previas a la pandemia y mucho menos a las necesidades actuales, en donde tenemos necesidad de crecer, necesidad de atender el tema de salud y sobre todo, si quiere consolidar los cambios que ha inducido, necesita recursos públicos para tener un buen gobierno y eso no está. Y como esto vemos difícil que cambie, me parece que sí, estamos ya acercándonos más a esa inercia más catastrófica en términos del resultado al final del sexenio. Gracias. Leonardo, pues los periodistas estamos acostumbrados a tratar a los personajes que entrevistamos y sobre los que hablamos con distancia, hacer las preguntas del abogado del diablo, pero me interesa mucho esto que dice en el libro, que no es sencillo abordar a López Obrador con asepsia. ¿Cuál fue el reto intelectual del análisis que realizaron? El primero es básicamente, digamos, segmentar lo que es un presidente profundamente querido por la gente y los resultados que hasta ahora está teniendo. Yo creo que buena parte de lo que cabe esperar en los próximos, efectivamente, días o meses es muy parecido a lo que hoy tenemos. El presidente insiste en que la cuarta transformación ya es una realidad y uno se pregunta si realmente tenemos un México diferente. Él habla de que ya no hay impunidad, de que la legalidad impera, que la mentalidad del pueblo ha cambiado y la verdad es que la distancia con lo que hoy vemos es enorme. El gran reto fue separarnos de ese elemento mítico que es el presidente y tratar de verlo en tres capas, mi querido Pascal. El gigante político que indudablemente es un hombre notable, le logró cambiar el sentido, digamos, la percepción a la gente, el estado de ánimo. Es un presidente que administrativamente es desatento. Te pongo los ejemplos de coyuntura. Tú te explicas, Pascal, se lo pregunto también a tu auditorio, las prioridades legislativas del presidente ahora,
Yo la verdad es que no entiendo por qué ha estado mandando estas piezas legislativas al Congreso, y en gran medida me lo explico porque administrativamente no le dedica el tiempo al ejercicio de gobierno. Él está obsesionado con su figura y con comunicarle a la gente. Y además de eso, o sea, gigante político, enano administrativo, es un pigmeo presupuestal. Él se desentiende del dinero en un sentido, digamos, amplio, y ahora está tratando de sacar los centavos de los fideicomisos y hasta del aguinaldo de sus funcionarios, lo cual no deja de ser profundamente contradictorio. Está pidiendo a los empresarios que paguen más y al mismo tiempo él recortándole a sus propios funcionarios lo que es un derecho constitucional. Por tanto, la gran complejidad fue tratar el reto intelectual, distinguir entre el gigante político, el enano administrativo y el pigmeo presupuestal, que efectivamente no quiere reconocer la situación en la que está, porque se ha negado sistemáticamente a repensar la situación. Bueno, ahí perdimos un poquito de lo último que nos decía Leonardo, pero para avanzar, quiero preguntarle por último a Aníbal. Ustedes pintan al presidente López Obrador como un hombre muy interesado en la historia, que le ha dedicado mucho tiempo a estudiarla, la de su estado natal, pero también la del país y particularmente algunos pasajes de la historia, pero acaba siendo, según ustedes describen, como una especie de mural de Diego Rivera. Y me interesó mucho una frase que el presidente, en su análisis de la historia y su aplicación a la realidad, se acaba convirtiendo en un esclavo de su pensamiento. Aníbal. Sí, efectivamente, la formación y su interpretación de la historia lo lleva a eso. Precisamente, bien señalabas una cuestión que regularmente nos recuerda a Leonardo, esa imagen del muralismo mexicano, de el indio derrotado por los españoles y demás, es lo que está en su mente. Y si lo trasladamos, por ejemplo, a la idea del ejercicio de gobierno, por un lado está esta idea de que para él el ejercicio de gobierno es hacer comunicación política todas las mañanas. Pero por el otro lado también, ¿qué es lo que está viendo? Está viendo que había una red de instituciones que habían tenido esta colusión, que habían permitido esta asociación entre el poder económico y el poder político, y desde ahí vino la corrupción como el principal problema del país. De ahí viene la pobreza y el tema que tú veas, el de salud, el de infraestructura y todo, el problema es la corrupción. Por lo tanto, una fuente de corrupción siempre han sido las instituciones de gobierno. ¿Qué es lo que hay que hacer? Lo mismo que en los grandes momentos históricos con movimientos armados se hizo, dinamitar esas instituciones. Sin embargo, lo que no estamos viendo es que en esa idea de dinamitar y trastocar todo el orden institucional haya una alternativa en ese sentido. Entonces, es alguien que prácticamente, si nos dicen otra vez en otros momentos, sus filias es él mismo y su discurso, y es en el cual se ha estado envolviendo, y hemos señalado en otros momentos que se cuenta cuentos que él mismo se cree, y en ese sentido por ahí argumenta que vamos bien. Leonardo señalaba muy bien esta idea de que no hay recursos y estamos viendo que los rascan de todos lados. El fin de semana en Oaxaca señalaba que gracias a que no había corrupción, había más de 2 billones de pesos que se estaban aplicando en sus programas. La verdad es que lo que se está ejerciendo tiene que ver con lo que ha desmantelado de otras partes de la administración pública federal y tampoco alcanza. Entonces, en ese sentido, efectivamente, se queda en su discurso, en su visión de la historia, y por eso también Leonardo ha insistido mucho en eso. Se cree que va a poder dejar un legado histórico a la altura de las grandes transformaciones de este país. Quiero agradecerles mucho, Leonardo Curcio y Aníbal Gutiérrez, esta entrevista, felicitarlos por el libro. Creo que aporta mucho a nuestro diálogo nacional. El presidente, publicado en Grijalbo por Leonardo Curcio y Aníbal Gutiérrez. Gracias a ambos, un fuerte abrazo. Gracias. Gracias, vámonos a un corte.